Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Catherine Gómez. Hoy voy a hablar puntualmente de tres estudios. Uno es el esofagograma, el siguiente es vías digestivas altas y el tercero es un colon por enema. Puse en esta primera presentación el esofagograma y las vías digestivas altas, porque si bien pues son dos estudios que se hacen por aparte, pues hoy en día se hace pues como el estudio completo. Con la diferencia pues que el esofagograma solo estamos viendo pues toda la parte del esófago hasta que llegamos a píloro y digamos que ahí se terminaría como el estudio. Luego con el de vías digestivas vamos a ver todo el recorrido hasta llegar a la primera porción del duodeno. Entonces ahí se terminaría también el estudio. Pero como les comentaba, hoy en día se hace completo. Eso se hace pues con personas que tienen sospecha de acalasia, de hernias hiatales, de estenosis esofágicas, úlceras, algún tipo de tumor, incluso pues dolor en el epigastrio. Para este vamos a utilizar medio de contraste con bario. Si la persona pues no tiene ninguna contraindicación, si digamos tienen algún tipo de perforación o algún tipo de quemadura o algo como eso, sí vamos a utilizar el yodado no iónico. Para este pues no se requiere ningún tipo de laboratorio especial y pues la preparación que pues tenga protocolizado pues cada institución. Por lo general pues se pide ayuno más o menos de 6 horas, pero como le repito pues debe ser protocolo por la institución. Esta pues lo que vamos a tener es que la persona va a llevar tres alimentos, uno líquido, semisólido y sólido, y a este pues todo se les va a revolver con un poquito del medio de contraste. Si es pues con radiografía pues convencional, se le va a pedir que lo tengan en la boca y apenas veamos qué pasa, o sea que está como la motilidad, ahí tomamos la imagen. Si es con fluoroscopia, pues sí, ya quedaron consumiendo los alimentos y como nos va quedando pues en el video, pues no tenemos ningún inconveniente. Para los dos casos vamos a siempre a tener una AP preliminar, para todos los estudios siempre vamos a tener una preliminar para ver cómo están las estructuras antes, luego una P de llenado, o sea, ya cuando tengamos pues el paso ya el contraste, una lateral y una oblicua, para ver cómo se ve pues la estructura pues en todas sus dimensiones. Y para el caso de las vías digestivas altas, lo único que vamos a tener, digamos, de diferente es que vamos a tomar una PA, el paciente pues en pronado, para ver cómo se expande pues el estómago y cómo es el llenado hasta el duodeno. Aquí pues podemos ver en este video, este sería pues de un esofagograma y ahí vemos pues cómo es el paso en una P y una lateral. Y luego tenemos esta pues que es de un recién nacido, ahí lo vemos pues con el teterito, cómo hace el paso, cómo hace pues el llenado hasta el estómago y hasta la primera porción del duodeno y ahí ya también termina nuestro estudio. Nuestro siguiente estudio, perdón, tenemos acá el colon por enema, que es también pues sí o sí el paciente tiene que estar bien preparado, por lo menos que no, pues no tenga, pues procure no tener tanta materia fecal en el intestino, por eso pues se hace que el paciente pues tome pues laxantes para que esté lo más limpio posible. Este también se hace varitado cuando no hay ninguna contraindicación y ese pues tiene un medio de contraste también negativo, una parte negativa que sería el aire. Entonces primero pues con las ondas se pone el medio de contraste, se llena y luego se llena también un poco pues el intestino pues de aire. El procedimiento tiene que ser lo más rápido posible pues porque esto pues, puede causar dolor, sobre todo pues el tema del aire va a ser pues incómodo. Eh, y pues una vez ya tengamos esto, también pues vamos a tener una AP preliminar, una P de llenado,
luego tenemos una lateral, una oblicua derecha para despejar el ángulo hepático y una izquierda para despejar el ángulo esplénico. Y luego una PA con angulación de cefálica a 5 grados. Y pues ahí ya también terminaría nuestro estudio. Acá pues como un poco recordando las posiciones, tenemos la lateral, la P, y acá hay otra lateral y una oblicua. Y ahí ya terminaría pues nuestro estudio. Les agradezco muchísimo. Hasta la próxima. Buenos días. El día de hoy voy a presentar el examen o voy a exponer el examen de colangiografía portuense. Bueno, las patologías que voy a explicar son comunes en este estudio, son la coledocolitiasis residual, fugas biliares, angulación de formación de la vía biliar o bacteriana, peritonitis vía biliar, cálculos biliares. La anatomía radiológica es las estructuras a evaluar, son conductos del coledoco, verifica la permeabilidad de las vías biliares e indicaciones clínicas para tomar el examen durante estudio es la descanalización para la vía biliar por la salida del tubo en T e incómodo en el procedimiento. Continuamos con la siguiente, es preparación del paciente debe estar en ayunas, tener una distancia blanda, eh, una dieta blanda más de 6 horas, llegar en ropa cómoda, exámenes de laboratorio debe tener creatinina y el examen de uno y cómo mirar la tasa de filtración está el paciente. Posicionamiento anatómico del paciente en cada una de las proyecciones radiológicas e imágenes radiológicas adquiridas en cada proyección durante el estudio se posiciona al paciente en la mesa quedando antero-posterior para poder hacer un estudio y poder observar estructuras anatómicas como estructuras de conductos biliares y el hígado. AP preliminar que se vería en esta parte, donde se haría una oblicua y se tomaría la radiografía apenas el doctor especialista da la información para nosotros saber qué impermeabilidad tiene el tubo y ya que se le introduce el medio de contraste. El medio de contraste es hidrosoluble, eh, es un contraste que puede ser apto para el paciente, ya que se puede, bueno, se desvanece en el cuerpo sin necesidad que lo saque el órgano, o sea, el órgano del cuerpo del ano, sino que pues por los mismos riñones se puede desvanecer. Eso fue todo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Juliana González y el día de hoy les vengo a explicar el examen de histerosalpingografía. Bueno, este examen evalúa la forma del útero y verifica si las trompas de falopio están abiertas. Se utiliza para investigar abortos espontáneos debidos a problemas en el útero. Este examen puede investigar abortos repentinos causados por problemas uterinos, congénitos o adquiridos, tales como fibromas uterinos, pólipos endometriales y adhesiones. Algunas indicaciones médicas que se tienen en cuenta para realizar el estudio es que principalmente son para evaluar el por qué podría estar teniendo dificultades una mujer para quedar embarazada, observar la abertura de las trompas de falopio, la forma y la estructura del útero o cualquier tipo de cicatriz en el útero o en la cavidad peritoneal. Eh, También para evaluar las trompas de falopio si están abiertas. También puede evaluar el efecto de alguna cirugía como es la de tubos, que es procedimiento, u otras condiciones que causen cicatrices. Para este examen
el- la preparación del paciente es que el examen debe hacerse 10 días después del primer día del periodo menstrual, pero antes de la ovulación. Este sería el mejor momento para realizar este procedimiento. No se puede hacer este examen si se tiene una infección pélvica activa antes del procedimiento. Eh, Se puede tomar algún medicamento para el dolor, como por ejemplo acetaminofén, que ayuda a minimizar cualquier tipo de incomodidad. Para eso es importante que se mencione cualquier tipo de alergia, en especial si tiene alguna con el contraste de yodo. Eh, para esto la paciente tendrá que quitarse la ropa y ponerse una bata durante el examen, cualquier objeto de metal o ropa de la pelvis que pudiera interferir en las imágenes de rayos X. Siempre debe informar al médico o al tecnólogo si se encuentran en embarazo. Para este procedimiento, el examen que se requiere de laboratorio solamente sería una prueba de embarazo. Y aquí podemos ver la posición anatómica que se requiere para el estudio. Y también podemos ver unas posibles imágenes obtenidas en donde podemos visualizar las trompas, el falopio y el útero. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Castro, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy vengo a presentarles el examen de cistografía miccional. Es un estudio radiológico en tiempo real del tracto urinario inferior. Se utiliza un medio de contraste radiopaco para visualizar la vejiga y la uretra. El objetivo es evaluar la función y la anatomía durante la micción o pues cuando uno orina durante esto. La anatomía radiológica de evaluar es la vejiga, la forma y el tamaño y los contornos y la capacidad. La uretra, el trayecto y el calibre y las irregularidades que se puedan encontrar en ella. Y el reflujo vesicouretral, el grado y la lateralidad en el que ocurra. Las indicaciones clínicas para realizar este estudio o por la cual ordenan los médicos es infecciones urinarias frecuentes, especialmente en niños, reflujo vesicouretral, diagnóstico y para diagnóstico y seguimiento, incontinencia urinaria, disuria, que es la dificultad para orinar, o lesión de la uretra por traumatismos, ya sea por un golpe o por un accidente. La preparación del paciente o previa del paciente es si llega a salir el urocultivo eh, mal, un antibiótico según el criterio del médico. Antes de realizar el estudio, el paciente debe ir al baño, debe orinar o miccionar y se le debe explicar al paciente o al familiar, en caso que sea un menor de edad, el estudio, cómo se va a realizar y se debe hacer firmar el consentimiento por parte del tutor o del mismo paciente, pues si es un mayor de edad. Los exámenes previos requeridos para laboratorio son el uronalizador y el urocultivo, que debe salir negativo. Debe estar negativo o debe tener un proceso de antibióticos previos. Y una creatinina para evaluar la función renal del paciente, ya que es como se le va a dar un medio de contraste, pues no va a afectar esta función. El posicionamiento del paciente durante el estudio en la mesa movible de fluoroscopio es una radiografía en AP, anteroposterior, y oblicuas, derecha e izquierda. Estas se deben hacer durante el llenado de la vesícula, eh, una proyección lateral durante la micción y la última, una proyección de la visualización para observar el llenado de la vejiga y de la uretra. Este estudio se hace mediante una sonda uretral, por la cual se inyecta el medio de contraste en la vejiga
y para obtener estas imágenes. Muchas gracias. Cordial saludo para todos, mi nombre es Valentina Velázquez y el día de hoy voy a explicar sobre la geografía coronaria. Empezamos por la anatomía de las estructuras. En esta encontramos las arterias coronarias. La arteria coronaria izquierda, que se divide en dos ramas principales, que vendría siendo la arteria descendente anterior, que irriga la parte anterior del ventrículo izquierdo, y el tabique interventricular. La arteria circunfleja, que esta es la que irriga la parte lateral y posterior del ventrículo izquierdo. Continuamos con la arteria coronaria derecha, que irriga el ventrículo derecho y en muchos casos también la parte inferior del ventrículo izquierdo. Seguimos con los vasos colaterales. Estas son pequeñas arterias que pueden formarse para compensar la falta de flujo sanguíneo en casos de obstrucción. Seguimos con la cámara cardíaca. La geografía nos permite visualizar las diferentes cámaras del corazón, como lo son las aurículas y los ventrículos, asimismo su relación con las arterias coronarias. Seguimos con las válvulas cardíacas, que aunque no es el objetivo principal, se pueden observar las válvulas que son importantes para el flujo sanguíneo adecuado. Al igual que podemos observar estructuras adyacentes, como lo son los pulmones, el diafragma y otras partes del tórax. Seguimos con las patologías, tres patologías más comunes de este estudio, que vendrían siendo la enfermedad arterial coronaria. Esta se produce debido a la acumulación de placas de colesterol, grasa y otras sustancias en las paredes de las arterias coronarias. Seguimos con la oclusión coronaria, que se refiere al bloqueo total o parcial de una arteria coronaria. Seguimos con las anomalías congénitas de las arterias coronarias. Estas son malformaciones presentes desde el nacimiento que pueden afectar la estructura y función de las arterias coronarias. Continuamos con las indicaciones clínicas para este estudio, como lo son síntomas de enfermedad coronaria en pacientes que presentan angina, es decir, dolor de pecho, disnea, dificultad para respirar o fatiga inexplicada durante el ejercicio. Evaluación preoperatoria, es decir, antes de realizar cirugías cardíacas programadas, en infartos agudos al miocardio, en pacientes que han sufrido un infarto al miocardio, valga la redundancia, en pacientes con insuficiencia cardíaca, para una evaluación de resultados de procedimientos previos, que se puede indicar en pacientes que han tenido procedimientos previos como angioplastías o cirugías de bypass, en anomalías congénitas o dolor torácico no específico, cuando las otras pruebas no han proporcionado el diagnóstico correcto. Los exámenes de laboratorio que se requieren para este procedimiento son hemograma completo, perfil lipídico, función renal, electrolitos, pruebas de coagulación, glucosa en sangre, prueba de antígeno HBS y anticuerpos y anti-VIH. La preparación para el paciente se le debe explicar al paciente que debe mantener un ayuno completo de alimentos y bebidas, a excepción del agua, durante un periodo de tiempo generalmente de 6 a 8 horas antes del procedimiento. El posicionamiento anatómico de este procedimiento son la oblicua derecha, la oblicua izquierda y la anteroposterior. Acá podemos observar una imagen radiológica de este procedimiento. Seguimos con la angiografía de aorta abdominal. En esta, las estructuras anatómicas que vamos a evaluar son la aorta abdominal, que es la continuación de la aorta torácica y se extiende desde el diafragma hasta el nivel de la cuarta vértebra lumbar, donde se bifurca en las arterias ilíacas comunes. También observamos las ramas de la aorta abdominal, que vendrían siendo la arteria celíaca, que se origina a unos 2 centímetros más o menos por debajo del diafragma, las arterias renales, que son dos arterias derecha e izquierda que irrigan los riñones, la arteria mesentérica superior, que surge justo por debajo de las arterias renales, la arteria mesentérica inferior, que se origina más abajo en la parte abdominal, la bifurcación de la aorta abdominal, que esta se da en las arterias ilíacas a nivel de la L4 y la L5, las arterias ilíacas comunes, que se dividen en arterias ilíacas
internas, que estas son las encargadas de irrigar la pelvis, y arterias ilíacas externas que continúan hacia las piernas. Seguimos con las venas abdominales relacionadas, que aunque no son el foco principal de la angiografía, también pueden servir para evaluar las venas abdominales, como la vena cava inferior y sus tributarias. Seguimos con las patologías comunes, que vendría siendo un aneurisma de aorta abdominal, que es la dilatación anormal de la pared de la aorta. Puede ser fusiforme, es decir, una dilatación uniforme, o sacular, una dilatación en algún lado. Seguimos con la estenosis aórtica. Esta se refiere al estrechamiento del lumen de la aorta o de sus ramas, lo que puede limitar el flujo sanguíneo, o una trombosis arterial. La trombosis arterial implica la formación de un coágulo dentro de una arteria, lo que puede llevar a una obstrucción completa o parcial del flujo sanguíneo. Las indicaciones clínicas para esta angiografía son la evaluación de aneurismas aórticos, ya que se indican pacientes con sospecha de aneurisma de aorta abdominal, ya sea por síntomas como dolor abdominal o lumbar, o asimismo hallazgos de estudios con imágenes previas. Una isquemia intestinal, esta se realiza en pacientes que presentan síntomas de isquemia intestinal, valga la redundancia, con dolor abdominal postprandial, pérdida de peso inexplicada o cambios en el hábito intestinal. La enfermedad arterial periférica, estas indican pacientes con síntomas de enfermedad arterial periférica como claudicación intermitente, que es decir, dolor en las piernas al caminar, o úlceras o gangrena. En traumatismos abdominales, generalmente por accidentes automovilísticos o caídas. En diagnósticos de malformaciones vasculares, ya que se utiliza para investigar malformaciones vasculares como fístulas arteriovenosas o aneurismas arteriovenosos, o para una planificación quirúrgica, es decir, en pacientes que requieren cirugía vascular. La angiografía puede ser utilizada para visualizar la anatomía vascular antes del procedimiento. Continuamos con la preparación del paciente. En esta preparación se le pedirá al paciente que ayune con un periodo de tiempo de 6 a 8 horas antes del procedimiento. Los exámenes que requiere son un hemograma completo, pruebas de función renal, electrolitos sanguíneos, coagulación, glucosa en sangre, pruebas serológicas si es necesario, ya que en algunos casos puede solicitarse pruebas adicionales como serologías para infecciones, como por ejemplo para el VIH o la hepatitis, o en casos de que haya antecedentes familiares se pide esta prueba. Continuamos con el posicionamiento anatómico, que vendrían siendo antero, posterior y lateral. Al igual que el anterior, podemos observar algunas imágenes radiológicas del procedimiento. Por último, voy a explicar la venografía de vena cava superior. En esta, las estructuras que vamos a visualizar son la anatomía de la vena cava superior, es decir, donde se origina el trayecto y su término. Vamos a ver las estructuras relacionadas, como las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Estas venas se forman por la unión de las venas subyacentes, subclavias y yugulares internos. Unión de las venas subyacentes, subclavias y yugulares internos. Son cruciales para el drenaje venoso de los brazos y la cabeza. Seguimos por la aorta ascendente, que se encuentra a la izquierda de la vena cava superior y es importante para distinguirla en las imágenes. Continuamos con la tráquea y el esófago, ya que la tráquea está situada anterior a la vena cava superior, mientras que el esófago está posterior. Estas estructuras son relevantes para evitar confusiones en las imágenes radiológicas. Y por último, los nódulos linfáticos mediastínicos. Estos pueden ser visualizados en una venografía si están aumentados de tamaño debido a patologías como cáncer o infecciones. Continuamos con las patologías más comunes, como lo son la trombosis de vena cava inferior, que esta viene siendo la trombosis. Es una condición en la que se forma un coágulo
de sangre en esta vena, lo que puede causar una obstrucción del flujo venoso desde la parte superior del cuerpo. Seguimos con la compresión tumoral, que esta se da a causa de los tumores en el mediastino o en estructuras cercanas que pueden comprimir la vena cava superior, causando obstrucción y alteraciones en el flujo venoso. Tenemos la tercera patología, que vendría siendo el síndrome de vena cava superior. Este síndrome se refiere a un conjunto de síntomas que resultan de la obstrucción del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior. Esta no es una enfermedad en sí, sino una manifestación de venas de varias condiciones subyacentes. Tenemos indicaciones clínicas para tomar este examen cuando hay una evaluación de trombosis de vena cava superior, cuando existe o vamos a detectar una compresión tumoral o vascular, o para una planificación previa de procedimientos quirúrgicos o intervencionistas. Para la preparación del paciente tenemos que se le recomienda un ayuno, informar al médico sobre los medicamentos que está tomando o alergias que presente y mantener la calma durante el procedimiento. Los exámenes que se requiere son un hemograma completo, pruebas de coagulación, función renal, electrolitos sanguíneos, pruebas serológicas para infecciones, estas dependiendo del caso clínico. Se pueden requerir estas pruebas para descartar alguna infección que pueda estar asociada con patologías venosas. Y para finalizar, podemos ver algunas imágenes radiológicas de este estudio.